La Unión Soviética fue el primer país que puso en marcha las ideas de Marx y Engels y consiguió edificar el socialismo pese a las hostilidades imperialistas. La URSS pasó de ser un país atrasado a convertirse en la segunda potencia mundial. De ahí la famosa frase de Winston Churchill de que Stalin cogió un país con arado y lo dejó con la bomba atómica. El primer ministro británico tenía mucha razón, ya que la planificación de la economía por parte del gobierno de Stalin hizo que la URSS alcanzara y superara a la mayoría de los países capitalistas del mundo. El Estado soviético, fiel a la ideología comunista, planificó la economía con arreglo a un plan y los trabajadores cumplieron con las metas fijadas por el poder soviético. Aún hoy, los planes quinquenales de Stalin son objeto de estudio y no son pocos los que se sorprenden del enorme desarrollo que consiguió acometer el país soviético apoyándose en los recursos nacionales. Me lo habéis pedido mucho y ha llegado el día en el que voy a hablar acerca de los planes quinquenales de Stalin. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Rusia, antes de que se industrializara gracias a los tres primeros planes quinquenales, era un país con un capitalismo atrasado donde predominaba la agricultura. Lenin no se equivocó al describir a la Rusia zarista como el eslabón más débil del imperialismo, ya que si bien la Rusia zarista no era para nada un país feudal, era el estado más débil de los países imperialistas de principios del siglo XX. La debilidad y la inconsistencia del régimen zarista permitió que los bolcheviques tomaran el poder en octubre de 1917 y que el poder soviético rigiera el país. La Rusia soviética, tras pasar por la guerra civil, el comunismo de guerra y la NEP, creó la Unión Soviética y el partido bolchevique trabajó para que el país se convirtiera en un país desarrollado donde se podría edificar el socialismo. Para cumplir esta misión era indispensable industrializar el país, ya que en un país donde hasta entonces había predominado el campo, difícilmente podría edificarse el socialismo. De ahí la apuesta por la industrialización. Todos los países capitalistas del mundo han sido industrializados a lo largo de la historia y el poderío y la hegemonía de estos se ha basado en la capacidad industrial que les ha permitido desarrollar el capitalismo a niveles muy grandes. El grado de desarrollo que estos países capitalistas alcanzaron hizo que pudieran someter a terceros países y llegar a la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo. De esta manera, tal y como afirma Joaquín Rodríguez Coronado en su obra sobre la lógica de la historia de la URSS, las premisas de la industria capitalista están relacionadas con la acumulación inicial del capital, cuyos principales bases de acumulación fueron la expropiación forzosa de los productores directos, el enorme y global saqueo de los países y los pueblos coloniales de las Américas, África y Asia, acrecentamiento de la explotación de los trabajadores asalariados, formación o generación de reservas permanentes de mano de obra exenta disponible en los países coloniales y semicoloniales como mercado de venta de su producción y compra de mano de obra muy barata. El principal benefactor de la industrialización capitalista fue la burguesía, y la pequeña burguesía que nació durante la creación de la industria ligera o manufacturera fue liquidada para dar paso a los grandes oligarcas financieros que consiguieron fusionar el capital financiero con el industrial. En cambio, la industrialización socialista se diferenció enormemente de la capitalista, puesto que el proceso de industrialización se realizó partiendo de los recursos interiores y nacionales del país. La URSS no recurrió sistemáticamente a fuentes exteriores para acumular recursos y capital para industrializar el país. Es cierto que en ciertos momentos particulares el Estado soviético se valió de distintos acuerdos con empresarios extranjeros para importar maquinaria y aprender el know-how, pero esta práctica no fue sistemática, sino que ocasional, y la colectivización del campo soviético fue una buena prueba de que la URSS se valió de fuentes propias interiores para acumular recursos y así industrializar el país. Otra característica muy importante en la industrialización soviética fue que no se realizó sobre la explotación de los trabajadores o debido al dominio sobre las colonias. Además, a diferencia de la industrialización capitalista que pasó de la industria manufacturera a la ligera y de ahí a la pesada, en la URSS se apostó por el desarrollo de la industria pesada mientras que la ligera quedó relegada a segundo plano. Entendiendo el breve resumen del desarrollo de industrialización en los países capitalistas y en la URSS, voy a hablar del desarrollo histórico de la industrialización soviética a través de los tres primeros planes quinquenales de Stalin. Antes de la inauguración del primer plan quinquenal, la URSS se encontraba en la NEP
y esta medida político-económica de Lenin sirvió para que la URSS se recuperara económicamente y pudiera sentar las bases materiales para pasar a la tan ansiada industrialización del país. Como ya comenté en el vídeo que dediqué a la NEP, esta medida política no gustó a muchos cuadros del partido, ya que veían una concesión por parte del poder soviético a la burguesía y a los kulaks. Por eso, siempre hubo voces dentro del partido que proponían dejar de lado la NEP y empezar con la industrialización. Cuando Stalin fue elegido secretario general del partido, le tocó defender la NEP, pero cuando la recuperación económica del país ya era evidente, la actitud de Stalin cambió respecto a la NEP y comenzó a hablar de la necesidad de industrializar el país para ser un estado independiente del imperialismo extranjero. El cambio de actitud del gobierno soviético se debió debido a los acontecimientos políticos y sociales que se estaban dando en el mundo, ya que en Europa la oligarquía financiera comenzó a upar el fascismo y los camaradas adheridos a la Comintern advertían a los soviéticos de que ellos eran el enemigo número uno del imperialismo. La URSS no podría defender la revolución si no se desarrollaba y alcanzaba en potencia industrial a los países capitalistas, de modo que dentro del partido bolchevique se dieron los primeros debates acerca de la industrialización. El primer debate se dio entre Trotsky y Bukharin. Trotsky propuso una industrialización inmediata, extrayendo los recursos financieros al propietario privado que se había enriquecido durante la NEP y trasladarlos a la industria pesada. En cambio, Bukharin defendió que la industrialización no podía ser inmediata y que no se debían acortar los plazos, ya que se corría el riesgo de forzar la maquinaria y colapsar. Para él, no se podía forzar al propietario privado, sino que había que valerse de él e integrar a estos jefes de la industria pausadamente para dar pasos firmes y seguros en la industrialización. ¿Qué opinaba Stalin por aquel entonces? Stalin no manifestó su opinión en aquellos años, pero sí dejó entrever que convergía con los dos en la necesidad de industrializar el país para consolidar la revolución socialista. La percepción de Stalin respecto a la industrialización cambió de cara al 14º Congreso del partido, ya que meses antes de que se celebrara el Congreso, el entonces director del Consejo Supremo de Economía Nacional de la Unión Soviética, o Besenja, Félix Dzerzhinsky, se reunió con Stalin y le propuso una tercera vía para la industrialización. La propuesta de Dzerzhinsky se basaba en el crecimiento adelantado de la producción de acero y hierro fundido, esto es, en el desarrollo de la metalurgia. Dzerzhinsky, aparte de explicar a Stalin la vía para industrializar el país, le presentó un plan detallado para hacerlo realidad. El plan de industrialización de Dzerzhinsky puede resumirse de la siguiente manera. El objetivo económico era la creación y la construcción de una potente industria de bienes de equipo que fuera capaz de realizar el giro económico del país. El objetivo político era librarse del poder económico del campesinado mediante la creación de una gran economía agraria a través del sistema Sovjós y, posteriormente, Koljós, equipadas con maquinaria producida en las fábricas soviéticas. El método se basaría en la concentración del gobierno de la industria en un único Estado Mayor y concentración del capital estatal en un único presupuesto. El modo de industrialización se realizaría con una planificación a gran escala del desarrollo sectorial de la industria, de las relaciones e influencias mutuas entre sectores. El carácter de la industrialización sería socialista y se basaría en la concentración de la producción en grandes fábricas y construcción de las más grandes y modernas empresas. El plan de Dzerzhinsky era detallado, concreto y preciso, y Stalin no dudó en apoyar el plan. Es más, Stalin defendió el plan de Dzerzhinsky ante el Politburó y el Comité Central del partido, y finalmente fue este plan el que se impuso. Hoy se asocia la industrialización y los planes quinquenales a Stalin, pero no creo que sea justo olvidar a Félix Dzerzhinsky, por lo que propongo llamar a este proceso como la industrialización Stalin-Dzerzhinsky. Aunque Dzerzhinsky dejó claro en su plan que el Estado debía crear grandes granjas estatales y posteriormente cooperativas agrarias en el campo, este punto fue el talón de Aquiles del plan Dzerzhinsky-Stalin, ya que no había una propuesta concreta para el campo. Además, muchos cuadros del partido desconfiaron, ya que eran conscientes de que el país tenía problemas de financiación para la maquinaria industrial y esta no iba a venir desde el exterior. El mayor problema que se planteó fue la financiación, ya que el 75% del capital fijo ya estaba siendo utilizado y se necesitaba nuevas vías para ampliar el capital fijo destinado a la industria. De ahí que el plan de Dzerzhinsky fuera perfeccionado o, mejor dicho, mejorado debido a la propuesta de Preobrazhensky. Él propuso que los recursos necesarios para la industrialización soviética solo podían conseguirse desde la extracción del sector agrario. La propuesta de Preobrazhensky no era otra que la colectivización del campo soviético para que el Estado soviético
soviético pudiera constar de una fuente de financiación nacional y constante con el que costear la industrialización. Ahora bien, la extracción de los recursos del campo en las condiciones de producción agraria tradicional en la que se encontraba el campo soviético era imposible, por lo que era necesario crear grandes granjas al estilo estadounidense, pero estatales, con los que asegurarse la financiación. Estas grandes granjas estatales, los sovjós, fueron acompañadas de las cooperativas agrícolas más conocidas como koljós, que ya venían creándose desde el establecimiento del poder soviético. Es más, el propio Lenin escribió un panfleto dedicado a la creación de las cooperativas agrícolas titulado Sobre la cooperación, de modo que la industrialización propuesta por Dzerzhinsky iría acompañada por la colectivización de Preobrazhensky. Resumiendo, el plan consistía en que el campo abasteciese a la industria y que a medida que la industria se desarrollara, la maquinaria pudiera ir al campo para mejorar y modernizar el trabajo agrícola para aumentar la producción y nuevamente del campo a la industria, pero elevando la producción paulatinamente a consecuencia de la modernización del campo y del desarrollo de la industria. De todos modos, si queréis saber más sobre la colectivización soviética, os recomiendo que veáis el vídeo El campo soviético, koljós y sovjós que tenéis en el canal. En el 14º Congreso, Stalin leyó el famoso discurso en el que dijo: "Nosotros debemos construir nuestra economía de tal modo que nuestro país no se convierta en un apéndice del sistema mundial capitalista, para que no sea incluida en el sistema global del desarrollo capitalista como su empresa auxiliar, sino como una unidad económica independiente que se apoya principalmente en el mercado interior". Esa consigna fue asimilada por todo el partido bolchevique y se pusieron manos a la obra para transformar el país de un país agrario a un país industrial, capaz de producir con sus propios medios las máquinas y las herramientas necesarias. Si bien es cierto que se crearon las bases para la futura industrialización y se instó a los campesinos a que se agruparan en torno a los koljoses y los sovjoses, se decidió continuar con la NEP por 2 años más para asegurarse que el plan de industrializar el país pudiera hacerse realidad. Antes de pasar a los planes quinquenales, el Estado soviético debía crear una base para la industria y agrupar a los campesinos en torno a los koljoses y a los sovjoses. Sin esta premisa, el comienzo del primer plan quinquenal podía suponer un suicidio político y económico del país de los soviets. La URSS trabajó duramente durante 2 años para crear estas bases necesarias para empezar con la industrialización, y fue en el 15º Congreso en el que se dejó de lado la NEP y se puso en marcha el primer plan quinquenal de Stalin. En el 15º Congreso del partido, los cuadros bolcheviques hicieron balance de los primeros logros de la industrialización básica que habían comenzado hace 2 años y decidieron reforzar la planificación en la economía nacional para edificar el socialismo en la URSS. La organización de la economía con arreglo a un plan iba encaminada a acabar con los famosos NEPmens y las competencias económicas que la burguesía podía haber recuperado durante la NEP de Lenin. La industrialización del país no podía realizarse con la burguesía amenazando y hostigando constantemente el proceso de la economía nacional. De ahí que tanto la industrialización soviética como la colectivización del campo fueran vistas como parte de la lucha de clases en la URSS, en el que los comunistas habían declarado la guerra abierta a la burguesía en las ciudades y a los kulaks en los campos. Como he dicho antes, en este congreso se adoptó el primer plan quinquenal de Stalin y la URSS a partir de ahí comenzó a industrializarse rápidamente. Los planes quinquenales fueron responsabilidad del Gosplan, que se había creado con el ejemplo del plan Goelro de Lenin, con el que consiguieron electrificar todo el país. El primer plan quinquenal siguió el plan que Dzerzhinsky presentó a Stalin, y el gobierno soviético se fijó el objetivo de desarrollar las fuerzas productivas partiendo de la industria pesada, a la vez que agrupaban a los campesinos en los koljoses y en los sovjoses. Este primer plan fue la prueba de fuego para el gobierno soviético, ya que por primera vez en la historia de la URSS, los comunistas decidieron edificar el socialismo en el país. Los resultados del primer plan quinquenal fueron los siguientes. Se pusieron en marcha 1.500 grandes empresas industriales estatales. El volumen global de inversiones en capital fijo superó en 2 veces el volumen de los 11 años anteriores, y la mitad de todas las inversiones de capital fueron canalizadas para el desarrollo de la industria. Las fuentes principales de las inversiones de capital fueron las ganancias y beneficios de renta de las empresas estatales y cooperativas. Se crearon nuevos sectores industriales como la automoción y producción de tractores, la aviación, la radiotécnica, la producción de aluminio y la industria química, entre otros. La renta nacional aumentó casi 2 veces y la productividad en la industria aumentó en un 41%. Para 1932, el 78% del área de siembra
obra pertenecía a los koljoses y a los sovjoses, y las tierras eran trabajadas por los campesinos y los trabajadores agrícolas. Esto es, el 84% de la producción agraria fue responsabilidad de las cooperativas agrarias y las granjas estatales. Stalin no olvidó el plan Goelro de Lenin y la desarrolló, de ahí que la potencia de las centrales eléctricas subiera casi 2,5 veces. Y justo antes de la adopción del segundo plan quinquenal, en el Donbass, la zona de Dnepr y la de Uralo-Kuznechiki se convirtieron en zonas superindustrializadas como la del Ruhr en Alemania, Pensilvania en Estados Unidos o Birmingham en Reino Unido. Gracias al primer plan quinquenal, el Estado soviético creó los cimientos de la economía socialista y modernizó la agricultura, lo que confirmó la tesis de Stalin de que el socialismo podía ser desarrollado en un país sin tener que depender de las revoluciones proletarias en los países capitalistas más desarrollados. La URSS estaba desarrollándose, mientras que el mundo capitalista sufría la nefasta crisis económica de 1929, por lo que era necesario continuar con los planes quinquenales y crear una economía nacional industrializada, colectivizada y verdaderamente socialista. En el 17º Congreso del partido se planteó la necesidad de adoptar un segundo plan quinquenal para mejorar las metas y los objetivos fijados en el anterior plan y, sobre todo, para arreglar los problemas que experimentó el país en el campo durante los primeros años de la colectivización. Pero, sobre todo, el segundo plan quinquenal fue dirigido a liquidar definitivamente los elementos capitalistas que podían pervivir en el país y abolir completamente la explotación del hombre por el hombre. En cuanto a la industria, el Estado soviético se fijó el objetivo de seguir desarrollando la industria pesada y mejorar la industria armamentística para hacer de la URSS una potencia militar capaz de resistir a un posible ataque del imperialismo que cada vez era más hostil al poder soviético. En cuanto al campo, la URSS culminó el proceso de colectivización, pero era necesario maquinizar el campo para aumentar la producción agrícola. Los resultados del segundo plan quinquenal fueron los siguientes. Para el final del segundo plan quinquenal, el 95% de los trabajadores trabajaban en la economía socializada, estatal o cooperativa, y el 90% de la productividad del país venía de la propiedad no privada. Comparándolo con el primer plan quinquenal, la renta nacional aumentó un 2,1, la producción industrial 2,2, la energía eléctrica en un 2,7, el volumen total de la producción agrícola creció un 1,3, se pusieron en marcha hasta 4.500 empresas y la cuota de producción industrial en el cómputo general de toda la producción aumentó un 77%. También la producción de hierro y acero se multiplicó por 4 y la de carbón por 3,5. Alrededor de 456.000 tractores y 129.000 cosechadoras fueron enviadas al campo para modernizar la agricultura soviética y beneficiar de esta manera a los koljosianos, que hasta entonces su única fuerza de tiro habían sido los animales e incluso en los casos más extremos ellos mismos. Cabe destacar que durante el segundo plan quinquenal los trabajadores desarrollaron el patriotismo socialista que permitió que aparecieran movimientos proletarios como el movimiento stajanovista, que permitió aumentar la productividad laboral y el rendimiento del trabajo de los obreros soviéticos. En general, la productividad laboral aumentó en un 90%, y eso se debía a que en la URSS se abolió la enajenación del trabajo, ya que los trabajadores experimentaron que gracias a su trabajo el socialismo se edificaba en el país, generando la famosa emulación socialista entre los trabajadores y batiendo todos los récords de productividad laboral dentro de una jornada laboral convencional. Si queréis saber más acerca del movimiento stajanovista, os recomiendo que veáis el vídeo sobre este movimiento proletario que lo tenéis disponible en mi canal de YouTube. El segundo plan quinquenal terminó en 1937 y durante los años 1938-1939 se adoptó el tercer plan quinquenal orientado a materializar la edificación socialista plena en la URSS. Si bien es cierto que para el segundo plan quinquenal el 95% de los trabajadores trabajaban en la economía socialista y que el 90% de la productividad soviética provenía también de la propiedad no privada, era necesario integrar plenamente a todos los trabajadores de la URSS en la economía socializada y mejorar los rendimientos de esta economía en las regiones orientales del país. Es importante subrayar que la URSS siempre adoleció de una cierta desigualdad en cuanto al desarrollo se refiere, puesto que mientras que la zona occidental soviética estaba industrializada y el campo fue plenamente colectivizado, en las regiones orientales soviéticas quedaba mucho trabajo que hacer y había que vencer el tradicionalismo imperante en el campo del oriente soviético. Todas las metas para el tercer plan quinquenal fueron fijadas en el 18º Congreso del partido. El debate que se realizó en ese congreso tuvo un claro
claro carácter internacional, ya que para 1939 los conflictos que afloraron en el mundo comenzaron a repercutir a la URSS. Hay que recordar que durante toda la década de los 30 los países fascistas y con gobiernos no democráticos atacaron e invadieron terceros países. La contradicción interimperialista entre los países capitalistas democrático-burgueses como Francia, Reino Unido o Estados Unidos con los países fascistas o con gobiernos reaccionarios como Italia y Alemania llegó a su grado más extremo, dejando entrever la posibilidad de una guerra total en el mundo. En España ya había empezado la guerra civil y la URSS, junto con México, fueron los únicos países que apoyaron abierta y directamente la Segunda República, mientras que la comunidad internacional, tan democrática, miraba para otro lado y apostaban por la no intervención en el conflicto. Además, los países capitalistas democrático-burgueses decidieron bajarse los pantalones ante los nazifascistas y acatar todas las agresiones, invasiones y anexiones que realizaron. Esto se oficializó con el Pacto de Múnich de 1938. El partido bolchevique no podía dejar pasar todas estas cuestiones internacionales y está claro que todo esto influyó en el desarrollo del tercer plan quinquenal. A diferencia del primer y segundo plan quinquenal, la tercera se centró en el desarrollo de la industria armamentística y en la defensa del país, ya que la situación internacional indicaba que la URSS sería agredida tarde o temprano por los nazifascistas. La URSS siguió con la edificación del socialismo a través del tercer plan quinquenal, pese a existir una gran posibilidad de que estallara un conflicto global. Los resultados del tercer plan quinquenal fueron los siguientes. Los fondos productivos crecieron 2,4 veces, la renta nacional creció 5 veces, la producción total de la industria creció 6,5 veces y la producción agropecuaria 10 veces. Todo esto en comparación al primer plan quinquenal. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la URSS alcanzó y superó a la mayoría de los países capitalistas, ya que ocupaba el primer puesto en la producción europea y el segundo en el mundo, y la Unión Soviética alcanzó una tasa anual de crecimiento industrial del 12 al 13% para finales de la década de los 30. De cara a la guerra, la planificación económica permitió que 1.523 empresas fueran trasladadas a los Urales, Siberia y Kazajistán para que la producción industrial prosiguiera en la guerra y para abastecer al Ejército Rojo. La producción armamentística superó en un 30% al de los países europeos, exceptuando Alemania. Cabe destacar que el tercer plan quinquenal fue el único plan que no duró 5 años, ya que debido a la invasión nazi duró 3 años. Gracias al tercer plan quinquenal, la URSS consiguió crear la industria armamentística necesaria para enfrentar la maquinaria bélica alemana que invadiría la URSS en 1941. Además, el desplazamiento de 1.523 empresas al corazón del país de los soviets, lejos de los conflictos y las fronteras, permitió que la producción soviética no parara durante la guerra. Entonces, para resumir los 3 primeros planes quinquenales de Stalin, el primer plan quinquenal, 1928-1932, tenía el objetivo de industrializar y colectivizar el país para desarrollar y aumentar las fuerzas productivas. El segundo plan quinquenal, 1933-1937, fue orientado a modernizar y mecanizar el campo para aumentar la productividad de la economía agrícola, comenzar a desarrollar la industria armamentística soviética para hacer de la URSS una gran potencia militar, continuar con el desarrollo de la industria pesada y abrir nuevas ramas de producción industrial dirigido a integrar a la mayoría de la ciudadanía dentro de la economía no privada. Y el tercer plan quinquenal, 1938-1941, se centró en el desarrollo de la industria armamentística y de defensa para preparar a la URSS ante la inminente guerra que se avecinaba, alcanzar y superar a las grandes potencias capitalistas en producción industrial, minimizar el desarrollo desigual existente entre la zona occidental y oriental del Estado soviético y culminar la edificación del socialismo en el país. Los 3 primeros planes quinquenales de Stalin fueron clave para edificar el socialismo en la URSS y preparar el país ante la guerra. Pero estos planes no fueron los únicos planes que se adoptaron durante la vida de Stalin, ya que tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno soviético adoptó otros 2 planes quinquenales destinados a reconstruir el país devastado por la guerra y recuperar la economía soviética mediante la planificación de la economía. Pero el cuarto y el quinto plan quinquenal los trataré en otro vídeo, ya que creo que merece la pena detenerse en los pequeños detalles que hizo que la URSS se recuperara en tiempo récord tras la Segunda Guerra Mundial. Los 3 primeros planes quinquenales de Stalin dieron muy buenos resultados e hizo que la URSS se convirtiera en una potencia mundial a tener en cuenta y que no podía ser doblegada por el imperialismo. La planificación de la economía con arreglo a un plan ya fue mencionada por Engels en los principios
del comunismo, pero fue Stalin quien lo puso en práctica, dejando de lado la NEP de Lenin y acabando con las pervivencias capitalistas que podían existir dentro del país. Todo el desarrollo nacional que acometió la URSS durante los primeros 15 años de su historia no tiene parangón, y el pueblo trabajador soviético, en sintonía con el Partido Comunista, consiguieron edificar el socialismo, mientras que los países capitalistas se hundían en la crisis económica de 1929 y en las disputas interimperialistas entre los países fascistas y los democrático-burgueses. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que tratara en otro vídeo el cuarto y el quinto plan quinquenal de Stalin? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordar que tenéis en la descripción del vídeo el enlace de PayPal para que podáis donar y así ayudar al canal a crecer, y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!